El director general encubierto encontró a una madre soltera lavando la ropa de su hijo en el lavabo. ¿Qué pasó después? ¿Qué estás haciendo? Hola. Perdón. Por favor, no me denuncie. Le juro que no estaba usando suministros del hotel. Es solo que no tenía monedas para la lavandería y necesitaba lavar la ropa de mi hijo. Limpiaré todo. Solo por favor no le diga al gerente. No puedo perder este trabajo. Su voz temblaba y también sus manos, rojas y agrietadas de restregar la ropa diminuta en el lavabo de la habitación 103. La llave seguía goteando mientras el agua se acumulaba alrededor del desagüe. Unos pantalones de mezclilla en miniatura estaban sobre una toalla gastada, a medio lavar, aún impregnados con el aroma del detergente barato. Ella no levantó la vista. Lucas estaba en la puerta, inmóvil. Desde su punto de vista, él era solo otro trabajador de mantenimiento. Camiseta gris, pantalones de mezclilla gastados, una bolsa de herramientas colgada del hombro. Pero Lucas Remington no era un trabajador de mantenimiento. Era el director general de la cadena de hoteles Crestwood, de 36 años, hecho a sí mismo y muy reservado. Durante las últimas 2 semanas, había estado trabajando encubierto en esta misma sucursal. Sin cámaras, sin miembros de la junta, solo un nombre nuevo, una credencial falsa y sus propias manos. Necesitaba ver por sí mismo qué tipo de empresa había construido, quién estaba teniendo dificultades, quién era invisible. Nunca imaginó que le afectaría tan de cerca. No estoy aquí para denunciarte, dijo en voz baja. Ella lo miró, sorprendida. Su rostro estaba sonrojado, su coleta rubia despeinada, una mancha de jabón en la mejilla. No dijo nada. Me llamaron para arreglar la fuga, añadió, señalando ligeramente hacia la llave. Ella asintió despacio, sin apartar la vista de él. Usé mi propio jabón, dijo tras un momento, con voz más baja. Sé que casi se acaba, pero no estaba robando. Solo que mi hijo tiene muy poca ropa. Lucas entró más en la habitación y dejó su bolsa de herramientas suavemente junto al lavabo. Se agachó y abrió el gabinete. Solo era un tubo flojo. No tardaría 5 minutos en arreglarlo, pero no empezó. Su mirada volvió a la toalla, al goteo lento, a la forma ansiosa en que ella se mantenía protectora junto al lavabo como si se lo pudieran quitar. Entonces llegó la oleada, aguda y repentina. Años atrás, él había hecho lo mismo. De rodillas en el baño de una gasolinera, restregando su única camisa antes de una entrevista de trabajo, usando la barra de jabón más barata que podía pagar, evitando mirarse al espejo porque no podía enfrentar lo que veía. Esta escena, esta mujer, no solo le resultaban familiares. Era él. Lucas se quedó congelado. Esa parte de su vida, la que nadie en la sala de juntas conocía, emergió como una marea en su pecho. Se puso de pie lentamente, sin decir una palabra, y luego salió, dejando atrás el suave olor a detergente y la punzada de un pasado que creía enterrado. La vida de Lucas Remington estuvo marcada por lo que le faltó. Nunca conoció a sus padres. Murieron en un accidente automovilístico cuando él era un niño pequeño. Creció en un orfanato, rodeado de paredes que olían a cloro y silencio. Aprendió pronto a desaparecer entre el fondo, a observar más que hablar, a esperar sin esperar nada. A los 18 años, el orfanato lo dejó ir. Lo que debió ser libertad se convirtió en supervivencia. Pasó casi un año durmiendo bajo puentes, en refugios, incluso en huecos de escaleras de edificios. Vivía de pan duro y de la rara bondad de extraños. Siguió adelante con una promesa silenciosa, nunca volver a estar tan indefenso. Ese año conoció a Elise. Era brillante, cálida y llena de fe. Con ella y un amigo de la infancia, empezó un pequeño negocio de hospitalidad. No tenían nada más que un sueño y el uno al otro. Lucas dedicó cada hora despierta a esa empresa. Creía en ella. Creía en ellos. Hasta que una mañana despertó en una cama vacía, con las cuentas bancarias vacías y la empresa desaparecida. Elise y su amigo se habían marchado, llevándose todo, incluida su confianza. Le dolió más que la pobreza. Lucas construyó la cadena de hoteles Crestwood a partir de esas cenizas con estructura, control y un corazón encerrado tras hierro.
Se convirtió en millonario antes de los 35. Su nombre tenía poder. Sus empleados le temían, pero nadie lo conocía realmente. Ya no, porque cada vez que se miraba al espejo, todavía veía al chico lavando su única camisa en un lavabo, rezando para que nadie entrara. Al otro lado del pasillo, Ava Collins libraba sus propias batallas silenciosas. Tenía 28 años. Cabello rubio normalmente recogido. Cuerpo pequeño, ojos cansados, pero una columna hecha de algo de acero. Una vez había sido la mejor estudiante de enfermería hasta que la vida pasó. Quedó embarazada. Su prometido la dejó. Continuar los estudios fue imposible. Sus sueños quedaron en pausa indefinida. Dio a luz sola. Durante un tiempo vivió con su madre. Pero cuando su madre enfermó, Ava se mudó al diminuto cuarto para empleados que le ofreció el hotel donde trabajaba. Se convirtió en parte del fondo, limpiando habitaciones, tendiendo camas, haciendo lo que había que hacer. Lavaba la ropa de su hijo en el lavabo del baño del personal por las noches. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. La lavandería era un lujo que no podía pagar. Y aún así, sonreía. No era la sonrisa de alguien intacto por las dificultades. Era la sonrisa de quien aprendió a sobrellevarlas y se negó a mostrarlo. En el trabajo, Ava era diligente, atenta, siempre un poco demasiado callada. A menudo llegaba tarde, llevando a su hijo a la guardería comunitaria, asegurándose de que tuviera una merienda, esperando el autobús. Su gerente lo notaba. Sus compañeros murmuraban, pero Ava seguía adelante porque no tenía otra opción. Lucas la notó por primera vez en la habitación 103, inclinada sobre un lavabo, restregando calcetines diminutos con jabón para platos. La escena lo golpeó como un fantasma. Él había sido esa persona. Y en su postura, en su cansado enfoque, vio algo inquebrantable. No la denunció. En cambio, dejó detergente y vales para lavandería en su puerta. Sin nota, sin nombre. Mantuvo su papel de empleado de mantenimiento encubierto, presentándose para reparaciones rutinarias y revisiones. Pero cada cruce de pasillo con Ava lo dejaba inquieto. Sus ojos tenían la misma fuerza contenida que él alguna vez vio en los suyos. Pero donde él se había vuelto frío, ella se había mantenido cálida. Lucas, el director general conocido por su frialdad, empezó a sentir que algo se derretía. La vio empujar un carrito de sábanas con tenis desgastados, la vio limpiar mostradores de huéspedes mientras sus dedos, agrietados por la resequedad. Pero saludaba a todos de la misma manera, con sinceridad, no con un guión. Él comenzó a quedarse más tiempo en sus recorridos, con la excusa de inspeccionar pasillos o reparar focos. Sus intercambios eran breves pero significativos. Funcionó bien la secadora. ¿Ese foco del pasillo sigue parpadeando? No porque tuviera que preguntar, sino porque quería que ella supiera que alguien la veía. Lucas había construido un negocio ignorando el lado humano. Ava le recordó lo que significaba ver a alguien antes de juzgarlo. Alguna vez había elogiado la resiliencia en un escenario, había citado la dureza de la vida en salas de juntas, sin darse cuenta de cuántas Ava habían estado justo fuera del foco, haciendo el trabajo duro sin ser escuchadas. Ahora ella no era una estadística, no era una historia. Era real. Y en la atracción silenciosa de su fuerza, Lucas sintió algo inesperado. Esperanza. La esperanza de que quizá incluso el corazón más cerrado pueda conmoverse con el valor silencioso y cotidiano de alguien que se niega a rendirse. A la mañana siguiente, Ava salió de su habitación de personal y se detuvo. Allí, colocado con cuidado sobre el piso gastado, había una pequeña bolsa de papel. Dentro encontró un paquete de detergente de viaje y una tarjeta prepagada para la máquina de lavandería del personal del hotel. No había nota, ni firma, solo un acto de bondad, silencioso y certero. Miró por el pasillo vacío, sin nadie a la vista, solo el zumbido distante de una aspiradora. El regalo presionó contra su pecho y su respiración se detuvo, no por miedo, sino por algo más profundo. Alguien había notado su lucha y eligió ayudar en silencio. Más tarde, en la sala de descanso, preguntó. María, de limpieza, negó con la cabeza. Jeff, de recepción, puso cara de desconcierto. Nadie reclamó el gesto,
así que guardó la tarjeta en su bolsillo y esa tarde lavó la ropa de su hijo usando el obsequio. El aroma de tela limpia llenó su pequeña habitación y algo dentro de ella se sintió más ligero por primera vez en mucho tiempo. Lucas nunca habló de ello. Siguió siendo el tipo de mantenimiento encubierto, callado, confiable, eficiente. Pero después de esa mañana, cada vez que veía a Ava, ya fuera empujando un carrito de sábanas o cambiando sábanas, algo brillaba bajo su severa compostura. Comenzaron a intercambiar miradas con más frecuencia, sosteniéndolas un momento más. Sus pocas palabras cargaban más peso. Funcionó bien la secadora. ¿Ese foco del pasillo sigue parpadeando? Preguntas simples, pero Ava sentía la intención. Alguien notaba su carga diaria, y ella notaba, a su vez, que él nunca la trataba como a una simple camarera de piso. Había respeto en su atención, no lástima. Unos días después, tras un turno doble, Ava fue a un pequeño parque cerca del hotel. Su hijo Liam pasaba las tardes en la guardería comunitaria que funcionaba allí mientras ella terminaba su trabajo. Lo encontró bajo un roble, con una corona de papel y abrazando un dinosaurio de juguete. Se sentó a su lado, inventando historias sobre tiranosaurios astronautas, sonriendo mientras su risa llenaba el aire. Sin que ella lo supiera, Lucas estaba sentado en una banca cercana, buscando espacio después de una tensa discusión por una tubería defectuosa. No había planeado ir al parque, pero cuando la vio allí, despreocupada con su hijo, algo en él se calmó. La observó desde el otro lado del césped, con su cabello dorado brillando bajo la luz de la tarde. Vio cómo su fuerza se suavizaba en esos momentos de alegría. Cuando sus miradas se cruzaron, él levantó la mano en un saludo suave antes de alejarse. No quería interrumpir. Solo quería que se sintiera vista. Esa escena se repitió en su mente hasta bien entrada la noche. Su risa, los chillidos felices de su hijo, la paz en su rostro, momentos que no podía conciliar con la mujer que fregaba lavabos de baño. Al día siguiente, en el almacén, entre decoraciones de fiesta descoloridas, encontró una hoja de calcomanías de dinosaurios. Se detuvo y guardó un estegosaurio verde brillante en su bolsillo. A la mañana siguiente, Ava encontró un sobre sin remitente en su casillero. Dentro estaba esa calcomanía y un simple mensaje escrito en papel del hotel, para el pequeño amante de los dinosaurios. Sus dedos temblaron. Una risa inesperada le brotó del pecho. Era su primera risa genuina en días. No sabía quién lo había dejado, pero se sintió vista. Esa noche, Ava decidió salir por el callejón de servicio para evitar la multitud del vestíbulo. Lloviznaba ligeramente, formando charcos que reflejaban las luces parpadeantes de la calle. Lucas, ya fuera de turno, estaba bajo un pequeño toldo metálico, teléfono en mano. Sus miradas se encontraron a través del pavimento encharcado. Ella respiró hondo. Creo que le debo las gracias a alguien. No sé de qué hablas, respondió él, pero su sonrisa llegó a sus ojos. Sus risas se unieron, cálidas, sinceras, compartidas. Cayeron en una conversación fácil, marcas de fideos baratos favoritos, café de $2 que sabía bien, y que botana de máquina expendedora tenía mejor sabor. Ella contó que Liam estaba obsesionado con los dinosaurios y que la hora de dormir era una expedición nocturna para descubrir nuevos datos sobre el tiranosaurio Rex. Siempre soñé con ser enfermera, confesó, con la voz suavizada. Pero la vida hizo otros planes. Lucas la miró, a la verdadera ella. No al registro de personal, no al horario de turnos, sino a la mujer decidida con sueños en pausa, no extinguidos. Serías muy buena, dijo con suavidad. La lluvia se detuvo. El callejón brillaba bajo la luz dorada de las lámparas. Un cambio silencioso ocurrió ahí. Nada dramático. Sin declaraciones, solo un destello de algo nuevo. En la mente de Lucas apareció un pensamiento sorprendente. Ella es la primera persona que me hace reír. Sin armaduras, sin defensas, no sabía qué traería el mañana. Pero por primera vez en años, tuvo esperanza, y quería averiguarlo. El pasillo afuera de la habitación 214 estaba inusualmente silencioso, salvo por la voz cortante y firme del gerente de piso, el señor Dorsey. Ava estaba junto al carrito de limpieza, con la cabeza ligeramente inclinada, mientras el señor Dorsey señalaba con enojo una carpeta en su mano.
Tuve que escucharlo de un huésped. ¿Un huésped? La bañera seguía sucia. ¿Qué tan difícil es revisar tu trabajo? El rostro de Ava se sonrojó, su voz tranquila pero tensa. Sí la limpié, señor. Hay una fuga en la tubería. Gotea óxido. La limpié 2 veces. No me interesan las excusas. Si no puedes encargarte de una bañera, tal vez este no sea el lugar para ti. Lucas, saliendo del cuarto de mantenimiento al otro lado del pasillo, escuchó todo. No tenía intención de espiar, pero el momento lo dejó inmóvil. Observó la tensión en los hombros de Ava, la forma en que apretaba el trapo de limpieza como si fuera su ancla. Él ya había vivido ese tipo de momento. Acusación, suposición, sin espacio para la dignidad. Dio un paso al frente, calmado, medido, pero con una voz que cortó el silencio del pasillo. Es su plomería la que tiene fugas, dijo Lucas con firmeza. No su trabajo. El señor Dorsey parpadeó, claramente sorprendido. Disculpe. Lucas señaló el reporte de mantenimiento que llevaba en el bolsillo trasero. La habitación 214 tiene una tubería oxidada bajo la bañera desde el jueves pasado. Las manchas vienen de detrás de los azulejos. Ya programamos la reparación. El silencio que siguió fue sofocante. El señor Dorsey buscó una réplica, pero no salió nada de su boca. Lucas no se quedó para salvarle el momento. Se giró hacia Ava brevemente, se encontró con sus ojos abiertos y atónitos, y luego se marchó sin decir más. Esa misma tarde, Lucas recibió una advertencia formal de la alta dirección. Se había salido de su papel, había desafiado a un superior, corría el riesgo de alterar la estructura interna. Aceptó la amonestación en silencio. Pero esa noche, se quedó solo en el cuarto de herramientas, mirando la nota que tenía en la mano. Una pequeña advertencia mecanografiada y doblada, fría, vacía. La apretó en el puño y la arrojó a la basura. Mientras tanto, Ava estaba junto a la máquina expendedora, todavía procesando lo que había pasado. Nadie había intervenido por ella antes. No de esa forma. No delante de alguien como el señor Dorsey. Esperó junto a la escalera, dudosa. Parte de ella quería agradecerle. Parte tenía miedo de hacerlo, pero cuando vio a Lucas caminando por el pasillo trasero, no lo dudó. Oye, llamó suavemente. Él se detuvo. Se acercó despacio. No tenías que hacer eso. Él se encogió de hombros. No lo merecías. Hubo una pausa. ¿Por qué?, preguntó ella, apenas en un susurro. ¿Por qué te importa tanto alguien como yo? Lucas la miró, y la pregunta le golpeó más hondo de lo que ella imaginaba. Por un momento, no contestó. En su lugar, dijo simplemente, porque alguien debería. Ella asintió lentamente, sin saber qué más decir. Él volvió a marcharse, igual que antes, pero algo quedó entre ellos ahora. Algo no dicho, pero cargado de electricidad. Esa noche, después de acostar a Liam, Ava abrió la puerta y casi tropezó con un pequeño paquete en el felpudo. Estaba envuelto en papel marrón y atado con un solo hilo. Dentro encontró un par de guantes de lana, suaves, gruesos, hechos a mano, y un pequeño tubo de crema para manos. No había nota, pero el gesto decía lo suficiente. Se le cortó la respiración. Sus manos, ásperas y agrietadas por los químicos de limpieza, no habían sentido algo tan suave en meses. Se sentó al borde de la cama, con los guantes en el regazo y los ojos ardiendo con lágrimas inesperadas. Porque no se trataba de los guantes, se trataba de ser vista. Y eso era nuevo. No sabía quién era realmente Lucas. Pero algo le decía que este hombre que preguntaba por las luces del pasillo, que la defendía frente a un superior, que dejaba regalos silenciosos sin esperar reconocimiento, era alguien diferente. Alguien que cargaba su propio peso, alguien que, como ella, había aprendido a notar el dolor que otros pasaban por alto. Ava miró los guantes una vez más, luego los dobló con cuidado y los colocó junto a la caja de juguetes de su hijo. De alguna manera, eso significaba más que unas flores. Significaba que ella importaba. Y en algún lugar, a solo unos metros, Lucas estaba sentado junto a la ventana del salón del personal vacío, mirando las luces de la ciudad parpadear en la oscuridad.
No sabía qué estaba haciendo. Pero por primera vez en años, lo estaba haciendo de todos modos. La sala del personal estaba inusualmente animada esa mañana. Alguien había llevado una pequeña televisión. Vasos de café pasaban de mano en mano. La emoción flotaba en el aire como electricidad estática. La empresa había anunciado una transmisión en vivo, algo sobre una visita sorpresa del director general a varias sucursales de los hoteles Remington en el estado. ¿Creen que realmente vendrá aquí?, bromeó una recepcionista. Apostaría a que lleva guardaespaldas, trajes y zapatos relucientes. Ava sonrió suavemente con los demás, de pie al fondo de la sala. Su carrito de limpieza estaba estacionado justo fuera de la puerta, pero se permitió esos 5 minutos. La curiosidad tiraba de ella. Su mente vagaba. No había visto a Lucas en toda la mañana. No desde la noche en que encontró los guantes y la crema en la puerta de su habitación. Ese pequeño acto había permanecido en ella más que cualquier regalo que hubiera recibido en años. Él era amable de una forma tranquila, atento, pero nunca insistente. La había defendido, la había visto. Eso significaba algo. La sala se silenció cuando la pantalla se encendió. Primero apareció el logotipo de Remington Hotels, elegante y moderno, seguido de una breve melodía, y luego una transmisión en vivo. La cámara recorrió el vestíbulo de mármol de un gran hotel en otra ciudad. Luces parpadeaban. Reporteros estaban alineados, murmurando en los micrófonos. Y entonces Lucas apareció, vestido con un traje azul marino a medida, zapatos lustrados, una sonrisa ensayada y serena. Ava parpadeó. Estaba segura de que sus ojos le jugaban una broma. Pero no había error. El hombre que estaba en el podio, saludando a la prensa, era el mismo que había desatascado su lavabo, que le había pasado herramientas, que se había quedado con ella bajo la lluvia. El mismo que le había dejado a su hijo una calcomanía de dinosaurio con una nota escrita a mano. Se le cortó la respiración. Las voces a su alrededor se desvanecieron en un murmullo lejano. En la pantalla, Lucas comenzó a hablar. Su voz, ahora formal, llenó la sala. Estamos lanzando una nueva iniciativa para reconectar con el corazón de nuestros hoteles. He pasado los últimos 3 meses trabajando encubierto en distintas sucursales, conociendo a nuestra gente, viendo lo que enfrentan cada día. Ha sido una experiencia humilde. Un murmullo recorrió la sala. ¿Encubierto? No era que él. Ava apenas los escuchó. Sentía las piernas débiles. El Lucas en pantalla continuó, con un tono medido y seguro. He conocido a madres solteras, inmigrantes, estudiantes con 2 empleos, veteranos reconstruyendo sus vidas. Su resiliencia es la base de nuestra marca. Miró a la cámara con los ojos intensos. Seré honesto, entré encubierto para mejorar operaciones, pero lo que encontré me cambió. En la pantalla estallaron los aplausos, pero Ava no podía moverse. Tenía las manos frías. A su alrededor, el personal murmuraba y reía incrédulo. No puede ser que estuviera aquí. Te dije que se veía demasiado limpio para ser de mantenimiento. Pero ella estaba paralizada. La sensación de traición no llegó como una puñalada, sino como una ola lenta y asfixiante. Lucas. Lucas que le preguntaba por su día. Lucas que la defendió. Lucas que la miraba como si no fuera invisible. Él lo había sabido todo el tiempo. Tenía poder, dinero, un nombre, y no dijo nada. Su mente daba vueltas. ¿Decía en serio lo que dijo? ¿La ayudó porque le importaba o porque era una buena anécdota para un discurso corporativo, un proyecto, un símbolo? La garganta le ardía. Dijo que le importaba. Me miró como si yo importara. Pero tal vez solo fui su proyecto. La pantalla volvió a la transmisión en el vestíbulo. Lucas sonreía para las cámaras. Apretones de manos, sonrisas, más aplausos. Ava retrocedió lentamente. Se dio la vuelta y salió de la sala sin que la mayoría lo notara. No lloró. No. Todavía. Pero el dolor se asentó hondo en su pecho. Un eco agudo y familiar, como cada vez que alguien en quien confiaba se alejaba o la decepcionaba.
Se dirigió al vestidor, se cambió de uniforme en silencio y colgó su placa con su nombre en el gancho. Luego salió por la puerta de servicio hacia la gris tarde. No porque quisiera renunciar, sino porque su corazón necesitaba espacio para romperse, lejos de las luces, lejos de las miradas, lejos de él. Lucas no había dormido bien en días. Habían pasado 3 mañanas desde que Ava se fue. No había regresado a su turno, no había respondido a sus mensajes. Su casillero en el hotel seguía intacto. Su carrito permanecía sin usar en el almacén. Su placa con el nombre había desaparecido, y el silencio lo golpeaba más que cualquier sala de juntas corporativa. Por primera vez en años, Lucas Remington no sabía qué hacer con sus manos, con sus palabras o con su arrepentimiento. Pero sabía dónde estaría ella. Esa tarde de viernes, bajo un cielo dorado pálido, Lucas entró a la escuela primaria comunitaria a 4 calles del hotel. La misma escuela que Ava había mencionado alguna vez entre conversaciones casuales y sonrisas suaves, donde su hijo adoraba los viernes de muestra y cuenta, y la maestra repartía calcomanías de dinosaurios. Ese día había una reunión de padres, solo un pequeño encuentro en el salón multiusos, sillas plegables, cajas de jugo, el caos tranquilo de niños moviéndose entre adultos. Lucas se quedó al fondo por un momento, fuera de lugar con su chaqueta oscura y botas gastadas. Había llegado como él mismo, no como el CEO, no como el que resuelve problemas, sino como un hombre que necesitaba decir algo verdadero. Le pidió a una asistente de maestra si podía decir unas palabras. Ella lo miró con desconcierto, luego asintió lentamente. Había algo en su tono, urgente pero no alto. Cuando la maestra terminó sus avisos, lo señaló. Tenemos un invitado especial que quiere hablar. Lucas dio un paso al frente. Todas las miradas se posaron en él, padres, maestros, niños aún aferrados a sus refrigerios. Pero él no los miró a ellos. Miró más allá del salón, hacia el pasillo, hacia donde esperaba que ella estuviera. Entonces habló. Sé que no pertenezco aquí, comenzó. Y no estoy aquí para hablar de negocios. Estoy aquí porque cometí un error. Exhaló, estabilizándose. Conocí recientemente a una mujer que trabaja más duro que cualquiera que haya conocido, que cría a un hijo con nada más que amor, determinación y un sacrificio silencioso. El salón se quedó en silencio. Ella me recordó cómo se ve la verdadera fuerza. No ruidosa, no presumida, sino constante, cada día. Hizo una pausa, mirando brevemente hacia la puerta, donde Ava estaba fuera de la vista pero al alcance del oído. Y quiero decir esto con claridad, su voz bajó, cargada de emoción. No la ayudé porque soy un director general. La ayudé porque recuerdo lo que se siente lavar tu única camisa en un lavabo y esperar que nadie lo vea. El lugar quedó inmóvil. Lucas no elaboró más. No la nombró. No hacía falta. Afuera, junto a la puerta, Ava se apoyó contra la pared. Cubrió su boca con la mano mientras su pecho se agitaba con sollozos contenidos. No por lo que él dijo, sino porque no había venido a buscarla en secreto. Había hablado frente a extraños, en un espacio que pertenecía a su mundo, no al de él, y dijo la verdad en voz alta. No lo hizo sobre sí mismo. Se aseguró de que el mundo la viera, no como una historia, no como un símbolo, sino como alguien que merecía ser vista. Adentro, Lucas terminó simplemente. Puede que ella nunca me perdone. No es por eso que estoy aquí. Solo quería que supiera que lo que hace importa. ¿Quiénes importa? Y si algo he aprendido, es que la bondad no necesita un escenario. Pero a veces lo merece. Retrocedió, agradeció a la maestra y salió del salón. Pasó junto a las cajas de jugo, junto a las miradas curiosas, junto a la puerta donde Ava se secaba las lágrimas. No se detuvo. No la tocó. Simplemente pasó, callado y resuelto, dándole espacio para elegir. Detrás de él, los sonidos del salón se desvanecieron. Delante, el sol bajaba, proyectando sombras largas. Pero en algún lugar del pasillo, el aire se sintió más ligero. Porque a veces el amor no suplica. Simplemente se planta, dice la verdad y se aleja. El vestíbulo se sentía más cálido esa mañana, no por el clima, sino porque algo en el aire había cambiado. Los murmullos se propagaban rápido, las cabezas se giraban.
Pero esta vez, no había malicia, ni miradas de reojo, solo sonrisas discretas, asentimientos y algunos ojos que brillaban con algo parecido al orgullo. Ava había regresado. Entró al hotel con pasos tranquilos, el cabello rubio bien recogido detrás de las orejas, el uniforme impecable, pero el corazón todavía inseguro. ¿Se sentiría igual? ¿La seguirían mirando como si no perteneciera? Uno por uno, se acercaron. El Botones fue el primero, ofreciéndole un saludo respetuoso. Luego el personal de recepción, que simplemente dijo, «Es bueno tenerte de vuelta». Incluso el supervisor de limpieza, antes frío y distante, le regaló una pequeña sonrisa. No había lástima en sus ojos. Solo respeto. Ava avanzó más allá de los ascensores, por los relucientes pisos de mármol, hacia el pasillo de servicio que conocía de memoria. Le temblaban ligeramente las manos. No había visto a Lucas desde aquella tarde en la escuela. No sabía qué diría, pero su corazón sí. Lo encontró en la sala de mantenimiento, inclinado sobre una vieja silla de madera, restregando una mancha en el cojín. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave chirrido del paño contra la tela. Él no la oyó al principio, pero cuando levantó la vista, su mano se quedó inmóvil a medio movimiento. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Entonces Ava dio un paso al frente. «No tienes que arreglarlo todo», dijo suavemente. Lucas se enderezó, con los ojos fijos en los de ella. «Solo quédate», susurró. El paño cayó al suelo. Dio un paso, luego otro, y entonces estaba frente a ella, más cerca de lo que jamás se había atrevido antes. «Pensé que te había perdido», dijo con voz entrecortada. «No lo hiciste», respondió ella, con lágrimas en los ojos. «Solo tenías que dejarme encontrar el camino de regreso». Él tomó su mano. Ella lo permitió, y en el dorado resplandor de la tarde entrando por la pequeña ventana del cuarto de mantenimiento, se abrazaron. No como un director general y una camarera de hotel, no como un reparador y alguien roto, sino como dos personas que habían cargado dolor en silencio hasta encontrar a alguien lo suficientemente fuerte como para compartir el peso. Afuera del marco abierto de la puerta, algunos empleados se habían reunido, atraídos por el silencio. Nadie habló. Luego, alguien murmuró finalmente, y la sala estalló en aplausos. No fueron ruidosos ni teatrales, pero sí reales, porque todos en ese pasillo sabían lo que significaba que dos personas cargaran tanto y aún así eligieran buscarse. No aplaudían una historia de amor. Aplaudían el valor, la sanación, la esperanza. Y mientras Lucas y Ava permanecían en la calidez de esa luz, con los brazos rodeándose, el aplauso los envolvía como una promesa. No más esconderse, no más silencio, solo dos corazones finalmente seguros de ser vistos. Los cambios llegaron despacio, pero llegaron. Lucas Remington, ya no solo el hombre detrás del nombre en el edificio, anunció una política para toda la empresa, programas de apoyo para padres solteros, consejería de salud mental para el personal y becas completas para empleados que quisieran retomar sus estudios. Se presentó ante una multitud de empleados asombrados, no con un traje a medida, sino con un simple suéter azul marino, y dijo, «Construimos hoteles para servir a las personas. Eso incluye a las personas que los hacen funcionar». Al principio, nadie aplaudió. Estaban demasiado sorprendidos. Entonces Ava dio un paso al frente, ahora parte del Consejo Asesor de Experiencia del Huésped. Había sido invitada a hablar durante una capacitación del personal. Tomó el micrófono, con voz firme pero llena de sentimiento. «Antes pensaba que este lugar era solo un trabajo», dijo. «Pero luego alguien me recordó que las personas importan más que los cargos. Que la bondad también es una forma de liderazgo». Su historia se convirtió en una herramienta de formación en todas las propiedades de Remington. No porque fuera pulida, sino porque era real. Meses después, en una soleada tarde de sábado, el gran vestíbulo del hotel se transformó. Globos flotaban cerca del techo. Una mesa sostenía un pastel con temática de dinosaurios, y empleados de todos los departamentos iban llegando con pequeños regalos envueltos. Ava estaba cerca del elevador, riendo entre lágrimas mientras su hijo, ahora de 5 años, abría un regalo que contenía una sudadera con capucha de T-Rex. Lucas estaba cerca, sosteniendo un ramo de globos, observando con una alegría tranquila.
Él había planeado todo en secreto, las decoraciones, el pastel, incluso las calcomanías de dinosaurios colocadas en cada asiento para invitados. Quería que el niño se sintiera visto. Quería que Ava se sintiera celebrada. Cuando el pequeño vio a Lucas, corrió y se aferró a su pierna. ¿Eres mi nuevo papá?, preguntó con voz inocente y llena de asombro. Lucas se quedó quieto, luego se agachó, a su altura, con una suave sonrisa en el rostro. Miró hacia Ava. Ella lloraba, pero asintió. Lucas abrazó al niño. Un vestíbulo de hotel nunca había parecido tanto un hogar. Esa noche, cuando los invitados se fueron y el pastel era ya migas, Lucas y Ava caminaron juntos, tomados de la mano, por el mismo pasillo donde todo comenzó. Se detuvieron frente a la habitación 103. Había sido repintada desde entonces, la llave con fugas reparada, el espejo roto reemplazado por uno que reflejaba luz en lugar de cansancio. La habitación se veía más luminosa, como si hubiera estado esperando una segunda oportunidad, igual que ellos. Lucas extendió la mano hacia la puerta, luego se detuvo. Se volvió hacia Ava. Aquí fue donde te vi por primera vez, dijo en voz baja. No solo te noté, sino que realmente te vi. Ava sonrió, rozando con los dedos la manga de su chaqueta. Y aquí fue donde me recordaste que valía la pena ser vista, respondió ella. Él abrió la puerta. La luz del sol entró. Dieron un paso dentro, dejando el pasado atrás, pero sin olvidarlo. Porque algunas historias no necesitan castillos ni cuentos de hadas. Solo necesitan un lavabo, un pequeño acto de bondad y dos corazones lo bastante valientes para quedarse. A veces, las historias de amor más poderosas no comienzan con grandes gestos. Comienzan con un lavabo, con alguien viéndote en tu momento más bajo y sin apartarse. Con un acto de bondad silencioso que lo cambia todo. Si esta historia despertó algo en tu corazón, si te recordó que la bondad importa, que las segundas oportunidades son reales y que incluso los gestos más pequeños pueden convertirse en momentos que cambian la vida, entonces perteneces aquí con nosotros. Suscríbete a Historias que llegan al alma para más relatos reales y emotivos que nos recuerdan a todos. El amor no necesita perfección, solo presencia. Y a veces todo lo que se necesita es una persona lo bastante valiente para quedarse. No olvides dar like, compartir y activar las notificaciones. Tu próxima historia está a un clic de distancia.